¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y usted qué dice? Porque en la Biblia dice otra cosa. Mateo 27, versículo 15. La Biblia es linda, ¿verdad, hermanos? Wow. En la porción donde Jesús es sentenciado a muerte. Oiga bien lo que dice la Biblia. Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuere muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, oiga bien lo que dijo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hermanos, el viernes que el Señor murió, los hechos se dieron así. El Señor fue arrestado más o menos poco antes de la medianoche, todavía en jueves. Y cuando lo arrestaron, se lo llevaron a la casa de Anás. Y ahí fue donde le pegó el primer golpe el soldado. Y hermanos, el Señor estuvo ahí esperando que amaneciera, porque después lo iban a llevar a la casa de Caifás, porque Caifás era el sumo sacerdote ese año. Pero como ni Anás ni Caifás tenían autoridad para matar a Jesús, para condenarlo a muerte, porque ya saben ustedes que los judíos eso es lo que querían. Desde que el Señor andaba predicando y enseñando, ya habían ellos acordado darle muerte. Entonces, pero los judíos no podían condenarlo a muerte, sino que eso solo podían hacerlo los romanos, porque ellos eran los que mandaban militarmente. Entonces, amados, a las 6 de la mañana más o menos, llega a la casa de Caifás, y Caifás dice, no, pues sí, yo quiero que se muera, pero no lo puedo mandar a matar yo, hay que llevarlo a Pilatos. Y Pilatos, como vio que, mire, ¿qué les pasa a estos? ¿Por qué lo quieren condenar a muerte? Se lo mandó a Herodes, ¿se acuerdan después? Se lo mandó a Herodes. Y Herodes, que hizo escarnio de él y hacer un milagrito y toda cosa que está citado también en los evangelios. Y me dijo, yo no sé, pero yo no le veo a este que haya hecho algo malo. O sea que ni Pilatos ni Herodes encontraron razón para quitarle la vida. Entonces se lo regresó a Pilato. Y aquí el pasaje que ilustra Mateo es cuando llega Pilato, se ha de haber dicho Pilatos, ay, ya me lo traen, ¿y yo qué hago con este si yo no quiero cargar con este muerto? Y entonces viene y, mire, es que siempre Pilato dice, bueno, solución salomónica, hoy es día de fiesta,
y este día tengo chance de soltar a un preso, el que el pueblo quiera. Pienso yo que Pilato ha de haber dicho, el pueblo va a decidir que viva Jesús. No, porque Barrabás era un hombre que la misma Biblia dice que era homicida y ladrón. En los otros evangelios así lo califica. Entonces, vean ustedes, estaba la competencia entre un hombre que era un rufián, un homicida, un ladrón, y un hombre que era justo, viéndolo solo como hombre, que no tenía ninguna razón para ser condenado a muerte. Si usted hubiera sido el pueblo de Jerusalén, ¿a quién hubiera soltado, hermano? ¿A quién hubiera soltado? Oiga bien, estamos hablando de los eventos se dieron en Jerusalén, ¿sí? La capital de todo el reino de Israel, que había pues, desde hacía 1000 años, Jerusalén había sido establecida por David como capital. Y ahí estaba, hermano, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, siendo comparado con un bribón, un hombre malo, un hombre perverso. Y, amados, predicamos el domingo acerca de la humillación de Cristo, y esto habrá sido humillante. ¿Qué creen ustedes? Pero, amados, el Señor soportó eso. Y oigan bien, sobre estas historias de Herodes, hay películas, hay relatos ficticios, la mayoría. Y lo único que dice la verdad acerca de Barrabás, y de Jesús es lo que dicen los evangelios. Y hermanos, fíjese bien cómo es que se van dando las intrigas diabólicas contra el plan de redención. Porque, hermanos, los hechos ya de la crucifixión son bien conocidos. Pero estos pasajes ilustran lo que pasó un momento antes. Oiga bien, esto se dio a las 12 del día. Mire, las 12 del día es la hora más caliente y el Señor cargó la cruz a esa hora, a la hora más pesada del día. Y hermanos, por eso es que agotado como habrá estado el Señor de tanta sangre que ya había perdido por causa de los azotes, entonces, hermana, obviamente los romanos han de haber dicho, si lo obligamos a llevar la cruz, gracias, hijo. Si lo obligamos a llevar la cruz, él mismo, allá a las 2 cuadras se nos muere, ¿verdad que no? Y el asunto era verlo allá, que muriera crucificado, porque esa era la sentencia. No crean que por considerados le dijeron ahí al cirineo, vení, lleva la cruz vos porque sos fuerte y todo. No, ellos sabían que si el Señor Jesús hubiera sido obligado a llevar la cruz, muere antes del Calvario. Y entonces ustedes tienen que ir viendo cómo el proceso de Dios, aunque el diablo se oponga, se cumple. Porque oye, esto es lo que usted tiene que ver en esta porción. El diablo estaba ahí dudoso. Bueno, la muerte de Jesús, realmente yo creo, el diablo pensó, para mí va a ser una victoria. Pero ¿y si no lo es? Entonces, porque él conocía, como él conoce la Biblia, sabía que la profecía anunciaba que al morir Jesús en el Calvario, la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada. Entonces, y él ha de haber dicho, bueno, y matándolo, bueno, después me va a tocar a mí la factura, porque esa es la derrota de Satanás. Y entonces vienen estos momentos bíblicos en los cuales, hermanos, el mismo Pilato, queriendo ser considerado con Jesús, dijo, yo no veo ninguna culpa en él. ¿Sí? Y si la voluntad de Pilato se hubiera hecho, o sea, no dijo, no lo puedo condenar a la muerte, prohibido que lo condenen a muerte. Mire, se cancela el plan de redención, se acabó la cruz y la oportunidad que el Señor nos dio para ser redimidos hubiera totalmente desaparecido. Entonces, yo quisiera que ustedes trataran de ver lo que estaba pasando ahí espiritualmente, porque la conspiración de los judíos era para matarlo.
Y realmente al matarlo, al morir Jesús, se cumplía la profecía de redención, que era lo que tanto el diablo temía y que, amados, ahí le falló al diablo todo entendimiento, porque, claro, Dios no puede ser vencido. Y lo que estaba promoviendo él es, mátenlo, 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 porque yo voy a ganar. Pero realmente lo que estaba pasando, Jesús va a morir porque Él va a triunfar. Y eso es lo que usted tiene que entender. Entonces se reunió Jesús, fíjese bien, ¿con quién? Con los sacerdotes y los ancianos. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los ancianos? Eran los obispos, los curas de aquel tiempo. Hombres que se dedicaban al oficio religioso. Había un templo en Jerusalén, el templo de Herodes, que ya se los he comentado en otras enseñanzas, que era de mármol puro. Herodes fue un gran constructor e hizo ese templo con el afán de congraciarse con los judíos. Pero hermanos, Jesús nunca vio con estima ese lugar, porque sabía que la gloria de Dios no moraba ahí. Entonces para el Señor Jesús eso era simplemente un edificio ostentoso, y Él mismo dijo, esto va a caer. Y así fue, como Él lo dijo. Entonces, hermano, el templo que el Señor estaba levantando era Él mismo y templo al cual nosotros pertenecemos por medio de la fe que nos fue dada por gracia. ¿Vamos entendiendo eso? Ok. Entonces, oigan bien, y aquí viene la parte más quizás, wow, uno dice, ¿qué pasa? ¿Verdad? Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? O sea, Pilato sabía la inocencia del Señor, pero tenía por ley que hacer esa pregunta, porque la decisión de quién iba a quedar libre no era de Pilato, sino que era del pueblo. Entonces, viene aquí otra parte que tenemos que considerar. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir que tiene que ver la mujer de Pilato en esto. Pero ahí estaba a la par de él. Era un funcionario importante. Era el que mandaba en toda Judea. Entonces le dice, mira Pilato, mira Poncio, no tengas nada que ver con este justo. O sea, no te metas con Dios. Porque hoy, mira, a mí, si querés creerme, créeme, pero yo hoy soñé y sufrí mucho por causa de él. Fíjese bien, en otros pasajes evangélicos dice que Pilato tuvo temor porque él sabía, sentía en su corazón que a ese justo, es decir, no era como todos los demás, sino que él era diferente. Entonces, oiga bien, ¿qué intercesión estaba haciendo la mujer de Pilatos en favor del plan de redención? Lo que le estaba diciendo es, mira Pilato, soltalo, hombre, soltalo, este hombre no tiene nada que ver. Y además yo soñé que con él esta misma noche. Entonces, mire, ¿podrá hablar Dios de esa manera? La Biblia dice que sí, pero oiga bien en qué ocasión está hablando. Estábamos hablando ya del momento final de la vida del Señor, porque ahora la gente quiere anunciar revelaciones que ni por cerca son veraces. Entonces esta mujer fue y le dijo a Pilato, no te deberías de meter con él, quizás lo que más conviene es que lo sueltes para que él quede libre si no ha hecho nada de todos modos. ¿Quién estaría detrás de todo esto? ¿Quién le habrá hablado realmente a esta mujer de Pilato? ¿Le habrá hablado el Espíritu Santo o le habrá hablado otro espíritu? ¿Qué hubiera querido el Espíritu Santo? ¿Que muriera o que viviera? ¿Ah? No, díganlo bien, ¿qué? Que el Espíritu Santo tiene que cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que muriera. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? ¿Ah? Si vive no hay redención. Entonces, oiga bien, ¿y a quién estaba usando?
a Pilato y a su mujer, para que, pero la multitud estaba ya enardecida, estaba encendida, porque la multitud en su corazón ya lo había sentenciado a muerte. Y aunque Pilato era prácticamente la máxima autoridad de todo el territorio, tenía miedo de la gente, sobre todo porque lo que leyó mi hermano es cuando dijo: si no le haces esto, no eres amigo de César, porque el delito que nosotros por el que nosotros lo acusamos es que se quiere hacer pasar por hijo de Dios. Fíjense, y amados hermanos, hacerse pasar por hijo de Dios era razón suficiente dentro de ese código judío para condenarlo a muerte. Eso es lo que dice la Biblia, amados. Y por ser hijo de Dios, lo condenan a muerte a uno. ¿Ah? Pregunta: ¿estamos condenados a muerte como hijos de Dios? ¿Sí o no? Hermanos, la carne esta, bueno, nosotros como hijos de Dios sabemos que para nosotros el morir es ganancia. Entonces, hermano, nosotros hemos entendido que al morir, ¿nos hace un favor el Señor o nos hace un daño? ¿Qué nos hace el Señor al morir? Un favor. Entonces, ¿por qué no resistimos a morir? Porque oiga bien, entonces, hermanos amados, yo sé que esto no lo quiero presentar complejo, pero espiritualmente es una gran batalla la que se está dando aquí en ese momento, porque se estaba decidiendo entre la vida y la muerte del Señor, aunque el Padre ya lo había determinado, que el Señor tenía que morir para pagar el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, aunque el diablo quisiera hacerle el favor o no, el Señor tenía que pagar el precio de su pecado y del mío. Y amados, ¿por qué el Señor tuvo que aguantar esto? ¿Y no se ha preguntado usted alguna vez por qué Pilato, que lo tuvo cara a cara cerquita, el Pilato habrá sido salvo? ¿Ah? ¿Qué cree usted? Y tuvo cara a cara al Señor. O sea, ya ahí no fue salvación por fe, porque lo veía. Y Pilato no sintió nada. Todavía le pregunta: ¿y quién es la verdad? Pues tenía la verdad enfrente y no la podía ver. ¿Sabe por qué? Porque ese entendimiento y esa gracia solamente vienen de el Señor. Mire, ¿no se ha fijado usted en el inconverso que a usted le habla y le explica y le dice: ay, a ver, otro día, venga, tal vez? Le está presentando el banquete de salvación y no se dan cuenta. Por eso es que oramos aquí los sábados, para que el Señor, por su gracia, toque el corazón y la mente del inconverso y se puedan rendir a los pies de Cristo. Porque, hermanos, la salvación del pueblo hay que pedirla, ¿o no? Así, hermano, usted dice: bueno, ok, ya no puedo hacer otra cosa más, porque el Salvador no soy yo, sino que el Salvador es Él. Entonces, ¿quién salva? Entonces pidámosle: Señor, salva a mi abuelita que ya está para morirse. Y uno ora y fervientemente por la salvación de la abuelita. Mire, el Señor Jesús dijo: el que pide recibe. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esa hermana inconversa? ¿Ah? ¿Qué va a hacer con ella? Orar: Señor mío, mi hermana si se muere se condena. No, Padre, no lo permita. Mire, esto me duele mi corazón, porque estas cosas de la Biblia, para ellas son totalmente letra muerta, porque la Biblia dice en Corintios que Satanás le tiene velado el entendimiento para que no les amanezca la luz del Evangelio. Entonces el Señor Jesús en este momento, Él estaba callado, Él estaba sometido a la ley injusta del hombre, porque Él sabía con toda claridad que estaba a pocos momentos de que el final de su propósito en esta tierra estaba por cumplirse.
pero tenía que haber derramamiento de sangre. No fue Juan el Bautista el que le dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa Cordero de Dios? El Cordero de Dios tenía que morir, tenía que haber derramamiento de sangre para que haya salvación, para que haya expiación de pecados. ¿Comprende eso, amado hermano? Entonces, aquí en este momento estaba aquella lucha, me parece a mí final, pero oiga bien, la multitud. Dice que curiosamente el Evangelio de Mateo menciona la palabra multitud en el domingo de entrada triunfal a Jerusalén. ¿Quiénes lo llegaron a recibir? Una multitud. Y ahora, ¿quién lo estaba despidiendo para condenación? Otra multitud. O sea que los que alaban al Señor y los que lo condenan no son poquitos, hermano. ¿Cuál será la mayoría? ¿Los que lo alaban y le obedecen? ¿Qué cree usted? ¿Será que la mayoría le alaba y le obedece? Mire, ¿qué interpretación podemos sacar de la Biblia? Aquí eran multitudes condenando a muerte al Señor. Recuerden, hermanos, que en esos momentos o había libertad o había muerte. No habían cárceles. Las cárceles fueron ya parte de lo que era la cultura griega. El apóstol Pablo, cuando lo metieron preso, no fue en Jerusalén, sino que fue allá en Macedonia, en la península griega. Ahí sí se usaba la cárcel, pero acá no. Si lo dejan libre o lo condenan a muerte. Y por eso es que nosotros queremos entender espiritualmente el porqué de esa elección, a Barrabás o a Jesús. Y hermanos, la multitud dijo: suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás. Eso es lo que queremos. Y que Jesús pedían también, no solo que liberaran a Barrabás, sino que le diesen muerte a Jesús. Versículo 20. Y entonces, oiga bien, nuevamente pregunta Pilato. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos volvieron a decir: ¿a quién? A Barrabás. Deje libre al asesino, deje libre al ladrón, deje libre a ese hombre malo, porque nosotros queremos ver a Jesús crucificado. Porque además, oiga bien, la petición es que dejar libre a Barrabás. La otra era que se le diera muerte a Jesús, y la última fue que muriera en una cruz. Entonces, hermanos, parece que no había mucho espacio para que el Señor Jesús tuviera una oportunidad de ser libre de la muerte, porque no era el propósito de Dios liberarlo de la muerte. Muchas veces nosotros, amados, oramos así, como somos tan carnales, ¿verdad? Señor, no me quiero morir, ayúdame. Y mire, es cierto, por instinto nadie se quiere morir, pero el instinto es carnal. Pero hermanos, la muerte del justo se tiene que vivir espiritualmente. Entonces, y ese ruego nosotros no lo tenemos. Señor, te ruego que a la hora que yo vaya a partir, Señor, no vaya a morir chillando con temor de morirme, sino que seguro absolutamente de que mi cuerpo queda y mi alma vuela a ti y te voy a ver cara a cara. Entonces, hermanos, el Señor Jesús en ningún momento mostró aquí temor a la muerte, porque Él sabía que la muerte era la victoria para los que hemos creído en Él. Y hermanos, esto es un asunto de fe, este es un asunto de convicción, de entendimiento de lo que estaba pasando, porque la presión para que lo condenaran era grande. Sin embargo, el que tenía la autoridad estaba resistiéndose a que la voluntad de Dios siguiera avanzando. Entonces le dijo el Pilato, el versículo 22, le dijo: ¿qué pues entonces haré de Jesús llamado el Cristo? Mire, hermano, ¿para qué les preguntó si ya sabía lo que querían? Pero Pilato fue célebre porque dijo: no,
yo me lavo las manos. Este asunto no lo voy a cargar yo. Ustedes lo quieren muerto, es cosa de ustedes. Pero yo me declaro inocente, libre de cualquier decisión que ustedes tomen acerca de él. Por lo tanto, amados, los que decidieron la muerte de Jesús fueron los propios judíos. ¿Entiende usted eso? Porque a veces, hermanos, históricamente se acusa a los romanos de haberlo ejecutado. Sí, sí es cierto. Como solo ellos tenían la autoridad para condenar, entonces ellos fueron los ejecutores de una sentencia que nació del corazón de los judíos. Por eso es que los judíos hasta ahora no han sido redimidos. Porque ellos dijeron, no, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y amados, ¿habrán entendido los judíos lo que estaban diciendo? No, hermano, su sed, realmente su odio contra Jesús, los hizo hacer esta declaración que, por cierto, Dios no la pasó por alto. Porque los judíos, hermano, este fue el año 33. En el año 70 comenzó prácticamente la carrera por la desaparición del pueblo judío. Y los judíos fueron errantes por el mundo por 18 siglos. Esa es otra historia. Pero ¿de dónde salió toda esa provocación al cielo cuando ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Entiende la gravedad de una declaración así? Y los judíos, que no deberían de haber amado al Señor, no deberían de haberlo esperado como Mesías. A lo suyo vino, dijo el Señor, dije el Evangelio de Juan, y los suyos no le recibieron. Y amados hermanos, todo está totalmente bien engranado en la palabra de Dios, porque usted puede ver acá que el propósito de Dios se iba cumpliendo. Aun cuando la gran tragedia, humanamente hablando, estaba a las puertas de consumarse, hermanos, espiritualmente estábamos a las puertas de la victoria contra la enfermedad, contra la muerte, contra el pecado. Y, amados, esa solo Jesús la podía pagar. Por eso nadie podía detener la muerte del Señor. Nadie. Y tenía que morir exactamente como estaba profetizado. Hermanos, esta crucita es de juguete. La cruz del Señor Jesús era de madera sólida, pesaba. Y claro, como ya estaba escrito que tenía que morir crucificado, entonces por eso es que los romanos dijeron, ayúdenle porque ya está a punto de morir. O sea que desde las 12, de que estaba ahí con Pilato, hasta las 3 de la tarde que el Señor entregó su espíritu, hermanos, prácticamente el Señor ya estaba en agonía. Ya la carne estaba en agonía. Y esa es la tragedia de la religión. Que la religión dibuja la muerte del Señor como una tragedia. Vio en las imágenes, en los ídolos, hasta lágrimas le ponen a las imágenes. Hermanos, cuando realmente, por el Espíritu Santo, nosotros tal vez deberíamos haber estado ahí, humillados, diciendo al Señor, es necesario, tú lo dijiste desde el huerto del Edén. Ella te herirá en el calcañar y tú le aplastarás la cabeza. Eso estaba escrito, tenía que cumplirse. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que ver la pasión y muerte del Señor, como lo dice la religión, como el testimonio de la victoria más gloriosa que se ha dado en la humanidad. ¿Sabe usted cuál es el punto culminante de la historia de la humanidad? ¿Cuál será? La cruz del Calvario. No hay nada más relevante que la obra de la cruz que hizo el Señor Jesús. Amado hermano, nadie ha hecho una obra semejante, porque esa es una obra que solo el Hijo de Dios verdaderamente puede hacer. Y nosotros, hermanos, a veces le damos relevancia a obras que hacen los hombres. Se acaba de morir un físico teórico famoso y el mundo está derramando lágrimas por él, y era ateo. Porque ahora, hermanos, vivimos en la época del secularismo. Un día les voy a predicar sobre el secularismo religioso. Y amados,
pero se ve más grande figuras científicas o filosóficas de este mundo moderno pagano que la obra sublime de nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Para nosotros lo máximo que ha habido, lo mejor que ha habido, el testimonio de amor más grande que hemos recibido es la muerte de nuestro amado Salvador en el Calvario. Y eso es objeto de gozo, porque Él dijo antes: ni piensen que me están quitando la vida, yo la entrego por ustedes. Entonces, hermano, por eso es que usted tiene que comprender profundamente lo que significa: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Creer en que Él, Cristo, pagó en la cruz la deuda por nuestro pecado, que por cierto no era chiquita, y es grande, es enorme. Entonces, amados, vea usted, qué bueno, qué lindo es confirmar que la decisión de las multitudes enardecidas, según ellos condenando a muerte al Señor Jesús, para que se hiciera una justicia a la manera religiosa, hermano, no prevaleció. El propósito de Dios era que su Hijo amado debería de morir crucificado, y fue muerto en la cruz, ¿sí? Entonces, y usted vea que más adelante en los pasajes siguientes sale, mire, Mateo lo describe con tanta minucia la crucifixión y muerte del Señor, que yo les animo, amados hermanos. Miren, hay películas ahora en la televisión, ¿verdad?, que uno dice: mira, el viernes después del culto vamos a ir a ver una película. Hermano, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿No sintieron aburrida la lectura de mi hermano Oscar ahora? Muy larga. Porque, hermanos, yo le aseguro que aquí hay gente que nunca había leído este pasaje como fue leído hoy en la iglesia. ¿Y cuánto tiempo nos tomó? 10 minutos, hermano. Entonces, ¿cuánto nos podemos tardar en leer? Yo les animo a que leamos hoy mismo los pasajes que va desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta el fin de cualquier evangelio. Si quiere, para ponérselo barato, lea en Marcos, que es el evangelio más corto. Pero si quiere enriquecerse más, lea los 4. Porque los 4 evangelios describen cada uno, según su enfoque, lo que es la obra de Jesús. Y con los 4 hay delicia. Y le aseguro que no le va a alcanzar el fin de semana para gozarse y enriquecerse espiritualmente a través de ese conocimiento. No fue Pilato el que lo mató, no fueron los judíos, fue una decisión del Padre. Fue el Padre el que ya lo envió precisamente para eso. Y, amados hermanos, nosotros tenemos que entender la muerte de nuestro amado Salvador como algo glorioso. Borre de su mente todo testimonio de tragedia, como vergonzosamente lo quiere presentar la religión. El testimonio de la religión, verdaderamente, hermanos, es vergonzoso. Diga vergonzoso. ¿Cómo se atreven a presentar la obra sublime del Padre en Cristo de esa manera idolátrica? ¿Entiende usted lo grave que es esa representación? Y, hermanos, por eso es que uno dice: las religiones no salvan a nadie. Amado, la religión católica aquí ha sido usada como un instrumento de dominio hasta hoy. ¿Se ha dado cuenta que aún con el santo salvadoreño hacen escarnio del mismo pueblo, imputándole una santidad? ¿De dónde han sacado santidad? Santo es Él, santo y único es Él. Solo esa sangre es digna de alabanza. Él es Rey, es Dios, es eterno, es sublime, es todo, hermano. La totalidad de lo que somos está en Él. Por eso dijo Él mismo en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no somos nada, nada. Hermano, Pilato, imagínense, yo me pongo a pensar, Pilato y Herodes, ahí lo tuvieron aparentemente como cordero vencido, y no pudieron decir:
como otros que al verlo creyeron en él. ¿Por qué Pilato no creyó? ¿Por qué Herodes no creyó? Sí hubo un soldado después de muerto, dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. Pero que habrá ido solamente ese soldado, o habrá ido eran legiones de soldados las que fueron, y solo uno creyó. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que darle gracias al Señor y gloria al Señor, porque a nosotros nos amaneció. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor en su amor haya permitido que el velo que Satanás nos tenía puesto fuera quitado y ahora vemos con tanta claridad las verdades sublimes de su palabra? Ahora ya entendemos la Semana Santa de otra manera, ¿verdad que sí? Ahora entendemos que esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que creer y enseñar. La religión en 2000 años, bueno, que no tiene 2000 años, pero amados, ha enseñado una deformación total del plan de redención. Ellos no mencionan la Biblia, no mencionan las citas, no mencionan, hermano, los pasajes que deberían de hacer un entendimiento más claro de lo que es la muerte del Señor.